Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 23 que habla acerca de las reacciones químicas redox. ¿Qué es una reacción química redox? Una reacción química redox es una reacción en la cual se produce simultáneamente una oxidación y una reducción, o una reducción y una oxidación. De ahí el nombre redox. Siempre que se produzca una oxidación, simultáneamente se va a producir una reducción. Es como cuando jugamos a las canicas, o es cuando se juega a las canicas, pero dos personas, cuando dos personas juegan a las canicas. Si hay un ganador, pues hay un perdedor. No puede haber un ganador sin un perdedor. Si hay dos personas jugando a las canicas, pues si uno ganó es porque el otro perdió. Por lo que existen dos consecuencias como, como resultado del juego. Es que uno haya perdido y el otro haya ganado. Uno está triste y el otro alegre también. Son las consecuencias del juego. En una reacción química redox también hay dos consecuencias. Hay una oxidación y hay una reducción. La oxidación se ha dado como consecuencia de la reducción, o al revés, la reducción se ha dado como consecuencia de la oxidación de la otra. Volvamos al caso de las canicas. La derrota es la consecuencia de la victoria del otro, ¿se dan cuenta? O la victoria es la consecuencia de la derrota del otro, pero ambos efectos son simultáneos, no están aislados o separados, sino son simultáneos, dense cuenta. Si uno ha ganado 5 canicas, es porque el otro ha perdido 5. Si uno ha perdido 5, es porque el otro ha ganado 5. Quiere decir que en todo momento hay un equilibrio, porque esas canicas no han desaparecido, sino más bien se han ido del bolsillo de un jugador al bolsillo del otro. Pero no han desaparecido, están ahí, solo que han sido transferidas desde el que pierde hacia el que gana. En química, lo que se va a perder no son canicas, sino electrones. Cuando una sustancia pierde electrones, se dice que se oxidan. ¿Y quién se los ha ganado? La otra sustancia. Se dice que se reduce. Cuando una sustancia gana electrones, se ha reducido entonces. No entendamos el concepto reducción como si disminuiría de tamaño, es otro concepto. La reducción en este contexto se refiere a ganancia de electrones y es la consecuencia de la oxidación de la otra. Cuando una sustancia gana electrones se reduce y cuando una sustancia pierde electrones, pues se oxida. Ese efecto, esos fenómenos son simultáneos. Una aplicación de las reacciones químicas redox es justamente la figura que les estoy mostrando en este momento, en el cual un cítrico como una naranja o un limón puede producir iluminación, puede producir luz. ¿Y eso por qué? Justamente por lo que les acabo de indicar, porque hay electrones que están pasando de un metal hacia otro metal. El cobre y el zinc. El cobre y el zinc, ambos, si bien es cierto, son metales. El cobre y el zinc, ambos son metales. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hay con ellos? Pues el cobre tiene mayor tendencia a ganar electrones que el zinc, por lo que cuando entran en contacto ambas varillas,
En este medio ácido, que es un medio en el cual los electrones van a poder transportarse, ¿qué va a pasar? El zinc va a ceder los electrones al cobre de esta manera. Los electrones del zinc van a migrar hacia el cobre. Acá van a haber muchos electrones que se van a sentir atraídos por el cobre. En esta dirección los electrones van a migrar. ¿Se dan cuenta? El zinc le entrega electrones al cobre. La pregunta es, ¿quién se oxida? Si esta es la ruta de los electrones del zinc hacia el cobre, se oxida. El zinc se oxida. ¿Y qué le pasa simultáneamente al cobre? Se reduce. ¿Se dan cuenta? Se oxida, se reduce, porque él pierde electrones. Pierde electrones y él se los gana. ¿De acuerdo? Es lo que está pasando. Pero ¿cómo se prende el foco? Cuando los electrones fluyen del zinc hacia el cobre, los electrones van a seguir su camino por este cable conductor. Y cuando lleguen al foco los electrones, pues van a realizar un trabajo eléctrico en el foco por la resistencia que él presenta. Van a realizar un trabajo eléctrico, en este caso, que consiste en proporcionar iluminación. Cuando los electrones pasen por el foco, entonces realizan un trabajo eléctrico, iluminan el foco. Acá los electrones han perdido cierta cantidad de energía y regresan nuevamente al zinc. El zinc nuevamente les proporciona más y más y más electrones al cobre. El cobre nuevamente continúa el fluido eléctrico, ¿no? Y así el foquito funcionará hasta que el zinc no pueda seguir entregando electrones, hasta que el zinc se agote o se acabe probablemente. Bien, esa es la idea de la reacción a redox. Algo más. Si yo les preguntara en este momento, ¿quién causó la oxidación del zinc? ¿Quién causó que el zinc se oxidara? ¿El zinc mismo? No, ¿verdad? El que causó que el zinc se oxide fue el cobre. Como el cobre ha causado que el zinc se oxide, es como que el cobre le ganó al zinc. Entonces el cobre le ha quitado sus electrones, o sea, el cobre lo ha oxidado al zinc. Entonces se dice que el cobre viene a ser el agente oxidante. El cobre es el agente oxidante porque le ha quitado sus electrones al zinc. Pero el zinc también recibe un nombre, porque el zinc ha causado que el cobre se redujera, es decir, que gane electrones, por lo que es un agente reductor. El zinc es el agente reductor porque ha causado que el cobre se reduzca, porque ha causado que el cobre gane electrones. ¿De acuerdo? Bien, vamos entendiendo un poco acerca de la reacción a redox. Para complementar ello, vamos a hablar de dos situaciones. Vamos a, vamos a hablar de dos situaciones, ¿ya? Vamos a suponer acá que tenemos dos sustancias. Tenemos acá una sustancia A y acá tenemos una sustancia B. Van a combinarse químicamente. Vamos a suponer que A se oxida. Les pregunto, si A se oxida, ¿qué le pasa a B? Se reduce. Bien, A se oxida y B se reduce. Entonces, si A se oxida y B se reduce, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que A viene a ser un agente reductor, porque ha causado que B se reduzca. Si B se ha reducido es porque ha ganado los electrones de A. A se está oxidando, así que los electrones están fluyendo en el sentido que se indica la flecha. ¿Ven? En ese sentido.
En ese sentido está fluyendo los electrones. A se oxida y B se reduce porque B le está ganando los electrones, por lo que B es el agente oxidante. B ha causado que A se oxide. No se vayan a olvidar, ¿ya? El agente reductor está perdiendo electrones, pierde electrones, y el agente oxidante se los está ganando, gana electrones. Ahí está, ¿ven? Se oxida, se reduce, reductor oxidante, pierde electrones, gana electrones. ¿Se dan cuenta, chicos? No es complicado. Claro que es nuevo seguramente para ustedes y en este momento tal vez se estén acalambrando un poquito, pero es lo más normal del mundo acalambrarse. Todos nos hemos acalambrado un poco a la hora de comprender este tema, pero así como al inicio nos costó aprender a leer y ahora se ha hecho parte rutinaria en nuestro conocimiento, pues esto va a llegar un momento en que tal vez no rutinario, pero se van a familiarizar bastante con ello. Bien, entonces vamos entendiendo ello. Cuando A se oxidó, se convirtió, llamémosle, en un AX. Cuando B se redució o se redujo, se convirtió en un BX también. Ya, para no salirme del cuadro siguiente, BX. A se oxida y B se reduce. A se convierte en AX. A ese AX le vamos a llamar ahora como AX es la versión oxidada de A. AX es la consecuencia de A. A él le llamas forma, o si deseas versión, forma oxidada. Forma oxidada. Claro, porque proviene del que se oxida, forma oxidada. Y BX, obviamente, forma reducida, porque proviene de quien se reduce, forma reducida y forma oxidada. Recuerden que los agentes son parte de los reactantes. Observen que los agentes son parte de los reactantes. Ven acá, A y B son reactantes. Siempre ustedes, tanto al agente reductor como al agente oxidante, siempre los van a encontrar en el lado izquierdo de la ecuación química, porque son parte de los reactantes. Y las formas, tanto oxidada como reducida, no necesariamente en ese orden, pero sí las dos formas las van a encontrar como parte de los productos. Siempre, si hay un agente reductor, pues habrá un agente oxidante. En un proceso químico pueden haber muchos agentes reductores y un solo agente oxidante, o al revés, muchos agentes oxidantes y un solo reductor. No hay problema, pero siempre por lo menos tiene que haber uno de cada uno, por lo menos. Puede haber un reductor y 4 oxidantes. Puede haber 2 reductores y 3 oxidantes, pero siempre uno de cada uno. No puede haber un reductor y no haya oxidantes. Es como hablar de un ganador sin un perdedor. Eso no puede darse. Bien, chicos, vamos entendiendo un poco acerca de las reacciones redox. Hace rato nosotros arbitrariamente habíamos dicho que A se oxida y en consecuencia B se reduce. Eso lo habíamos dicho arbitrariamente, es decir, yo lo creé, yo dije eso. Pero existe una forma analítica de saber por qué una sustancia se oxida y por qué una sustancia se reduce. Ustedes en los ejercicios rápidamente van a poder saber qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce de la siguiente manera. Bien fácil. Para ello primero van a tener que determinar algo que se llama números o estados de oxidación, que les voy a enseñar, es bien fácil. Es más, ya les he explicado, pero les voy a hacer recordar. Suponiendo que luego de haber analizado o hallado los números de oxidación, de A nos salió más 2 y aquí nos ha salido más 4.
Entonces, ¿cómo sé que A se ha oxidado? De la siguiente manera. Restas 2 menos más 4. Y esto va a salir menos 2, ¿verdad? Una resta matemática algebraica. Sale menos 2. Como el signo es negativo, a este proceso le llamo oxidación. ¿Por qué? Porque el signo resultó negativo. Entonces al proceso le llamas oxidación. Restas menos 2 menos, siempre restas, menos 6. Esto sale más 4. ¿Se dan cuenta? Sale más 4. Como el signo es positivo a ese proceso, ahora le llamas reducción. A ese proceso le llamas reducción. Dense cuenta ustedes, dense cuenta ustedes que entonces si el signo es negativo, oxidación, y si el signo es positivo, reducción. Finalmente hay una pregunta que nos dice, ¿cuántos electrones se transfieren? ¿Cómo es eso de cuántos electrones se transfieren? En otras palabras, ¿cuántos electrones pasan de A hacia B? Porque recuerden que A se ha oxidado, ¿sí? ¿Se acuerdan? A se oxida y B se reduce, solo que los he separado, ¿sí? A con AX están acá, arriba, y B con BX están abajo. Pero A y B se reaccionan entre sí, uno pierde y el otro gana. La pregunta es, ¿cuántos electrones se transfieren obviamente de A hacia B? ¿Cuántos electrones se están transfiriendo de A hacia B? ¿Cuántos? ¿1, 2, 3? Eso se puede saber. Pues si A se ha oxidado y ha salido menos 2 el número, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Pero, ¿y si B se ha reducido ha ganado 4? Pero eso sería ilógico, ¿no? Porque es como que juegues a las canicas, dos personas juegan a las canicas, uno pierda 2 y el otro gane 4. ¿Cómo? Eso es ilógico, ¿verdad? Irrazonable. ¿Cómo es posible que el perdedor haya perdido 2 y el ganador haya ganado 4? Si solamente son dos participantes. Es ilógico, ha hecho trampa. No tanto ello, sino que falta todavía aquí equilibrar la situación. Cuando ustedes tengan números diferentes, 2 y 4, signos siempre van a tener signos diferentes, números, únicamente números diferentes, esos números deben igualarse. Para ello entonces vamos a utilizar un factor, un multiplicador, por y por. Acá debe ir un número, dentro de este cuadrado debe ir un número, de tal manera que haga que los dos sean iguales. Por ejemplo, acá puede ir 2. 2 por 2 es 4. Y acá tendría que ir 1. Y también es 4. ¿Se dan cuenta? 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Ahora sí, uno perdió 4 y el otro ganó 4. Quiere decir entonces que A le está entregando 4 electrones a B. Por cada reacción química, A pierde 4 electrones y se los entrega a B. Pues la respuesta sería entonces, ¿cuántos se transfieren? Se transfieren 4 electrones de A hacia B. Se transfieren 4 electrones de A hacia B. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Porque recuerden que los electrones que se transfieren tienen que ser siempre los mismos, ¿no? Si uno pierde 2, el otro tuvo que haber ganado 2. Si uno pierde 4, el otro gana 4. Esa es la lógica. Bien, chicos, vamos a desarrollar la primera parte de nuestro tema para ya culminar con la clase. A ver, dice, indica el estado de oxidación del azufre en cada caso. Aquí vamos a repasar un poco lo del estado de oxidación, ¿ya?
A ver, miren, cuando se trata de una sustancia simple, recuerden que una sustancia simple es aquella eh, en la cual solamente participa un elemento químico. Por ejemplo, las dos siguientes son compuestas. Si se trata de una sustancia simple, va a tener un estado de oxidación 0. Así que acá sería 0. Esa sería la respuesta, 0. Porque es una sustancia simple el azufre. Y aquí ya no es una sustancia simple. Le ponemos X. El potasio se encuentra en el grupo 2A, perdón, en el grupo 1A de la tabla periódica. Como está en el grupo 1A de la tabla periódica, su número de oxidación es +1, porque el potasio está en el grupo 1A. 2 por 1 es 2. Multiplicamos, ¿se acuerdan? 2 por 1 más 1 por XX y lo igualamos a 0. Y de ahí que nos sale el número de oxidación para X, que es -2. Ya está la siguiente respuesta. Acá al azufre le ponemos X. El oxígeno tiene número de oxidación -2 y el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica. Si el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica, si está en el grupo 2A, entonces quiere decir que su número de oxidación va a ser +2. Así que operamos. 1 por 2 es 2. 1 por X es X. 4 por -2 es -8. Y eso sale 0. Si despejamos la X, ¿cuánto nos sale? Acá X nos saldrá -8 más 2 es -6, nos sale +6. Bien, tenemos las tres respuestas para los números de oxidación del azufre. 0, -2 y +6. Fíjense que pueden ser entonces los números de oxidación diferentes entre sí. ¿Ya? No se vayan a olvidar entonces. Bien, en la pregunta número 2 nos dice, ¿qué semireacciones son de oxidación? Es bastante sencillo también esto. Tenemos que restar, como lo hicimos hace un momento, una simple resta y saldrá el ejercicio. A ver, por ejemplo, vamos a restar. Voy a hacer algunas. Sin 0 y sin +2. Tiene su carga 0, entonces yo resto, ¿no? 0 menos +2. ¿Cuánto sale? Sale -2. Como te ha salido negativo, es una semireacción de oxidación. ¿Qué cosa es una semireacción? Es una parte de una reacción química. Por ejemplo, hace rato, todo ello que les presenté es una reacción química, lo que ven en este momento. Pero luego yo los dividí en sus dos semireacciones químicas, los separé. O sea, A con AX es una semireacción de oxidación y B con BX es una semireacción de reducción. Vamos con la siguiente, el manganeso, +3, menos +2. La respuesta sale +1, es una reducción. ¿Ya? ¿Qué semireacciones son de tipo oxidación? Hasta ahora es la A. La B no, la B es una reducción. Tienes el S-2 y el S0. -2 menos 0. Y eso sale -2. Otra vez es una oxidación. Ya está. Entonces la C es una oxidación. La C lo voy a cambiar, chicos. La D, perdón. Lo voy a hacer un poquito más interesante. Miren, vamos a hacer algo. Quisiera que también conozcan algo. Y aprovecho entonces para hacerlo.
tenemos el cloro 2, el cloro gaseoso 2, y acá tenemos el ion cloruro, menos 1. Ya el ion cloruro menos 1, que, bueno, lo dejo así como si estuviera restándose, pero en realidad es un exponente menos 1, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Fíjense que aquí no podemos hacer una resta directamente. Un momento. Inclusive tal vez mejor lo agrando un poquito. Lo agrando un poco para que se den cuenta. Fíjense que aquí no puedo yo hacer la resta directamente. ¿Por qué no resto 2 menos menos 1? A ver, primero hay que entender el ejercicio. Esto de acá se escribe así. Cl2 que se descompone en Cl-1. Así es el ejercicio, ¿ya? Así está. ¿Qué está pasando? Pues al inicio tengo 2 cloros y al final solamente tengo un cloro. No puedo establecer una comparación todavía porque no están balanceados. En los ejercicios anteriores siempre tenía 1, 1. Un manganeso, un zinc. Sus cargas sí eran diferentes, 0 más 2, más 3 más 2, pero la cantidad de elementos era el mismo. En la D no es la misma. ¿Qué se hace? Se balancea. Entonces lo que tengo que hacer primero es balancearlo. Acá tengo 2 cloros, acá entonces le pongo 2. ¿Cuál es el número de oxidación aquí del cloro? 0. Porque recuerden que es una sustancia simple. 0. Ahora ya puedo restar para saber si se trata de un proceso de oxidación o una semireacción de oxidación o de reducción. 2 por 0, 0. Menos. Acá tengo 2 iones cloro menos 1, o sea, 2 cloruros. 2 por menos 1 es menos 2. 2 por menos 1 es menos 2. Así que hay una carga total de menos 2, porque hay 2 iones cloro. La carga total sería menos 2. 2 por menos 2, menos 2. ¿Cuánto sale esto? Esto sale más 2. Salió positivo, se trata de una reducción. Ya está. Es una reducción entonces. Bien chicos, les encargo entonces a ustedes trabajar la letra E y la letra F. Ya, como algo opcional. No tarea, es opcional que deben trabajarlo. Bien. En la pregunta número 3 nos indican: en la reacción mostrada determina qué elementos varían su estado de oxidación. Es decir, vamos a ver todos los elementos que estén cambiando su estado de oxidación. Es decir, tenemos un inicio a la izquierda y un final a la derecha. Inicio-final, ¿cómo lo cambia? Se dice que cuando una sustancia o un elemento cambia su número de oxidación, entonces o se está reduciendo o se está oxidando. Veamos. Por ejemplo, aquí el oxígeno es menos 2, el potasio es más 1, el grupo 1A de la tabla. ¿Cuánto vale el manganeso? X. Lo calculamos. 1 más X menos 8 igual a 0, por lo que X nos sale igual a más 7. El número de oxidación del manganeso al inicio es más 7. Busquemos un manganeso al final ahora. Aquí hay un manganeso, ¿ven? Recuerden algo. Cuando el cloro forma sustancias binarias, es decir, 2 elementos, siempre trabaja con menos 1. Siempre. Excepto cuando se combine con el oxígeno. Ahí sí puede trabajar con otros valores. Pero si se está combinando con una sustancia que no es el oxígeno, su número va a ser menos 1. Siempre acuérdense. Acá le pongo X. No vayas a pensar que es 7, eso no sabemos. Puede que sí, puede que no. A ver, X menos 2
2 por -1 menos 2 igual a 0. Eso sale más 2. Fíjense entonces que efectivamente el manganeso ha cambiado su estado de oxidación de +7 a +2. ¿Qué elementos varían? La primera sería el manganeso. Varía. Le pongo acá, varía. ¿De qué manera? De +7 lo cambia de +7 a +2. Lo cambia de +7 a +2. Ya está. Sigamos buscando otro más. El fierro. El fierro al inicio se comporta como una sustancia simple. Como ustedes pueden ver, aquí está el fierro y es una sustancia simple número 0. Ahora vamos a buscar otro fierro, por ejemplo acá. El cloro, ya saben, -1, se los dije hace rato, se combina con un elemento que no sea oxígeno, su número es -1, su número de oxidación -1. Le pongo X. 1 por X es X. 3 por -1, -3. Y esto lo igualo a 0. Con lo ello, X sale +3. Ya está. X es igual a +3. El número de oxidación del fierro es +3. ¿Y acá cuánto era? 0. Por lo que el fierro sí está cambiando de número de oxidación. Voy a poner acá, varía. ¿Varía de qué manera? De 0 a +3. Varía de 0 a +3. De esa manera está variando su número de oxidación. ¿El potasio cambia su número de oxidación? Pues la respuesta es no. Va a seguir siendo +1. Podemos escribirlo color rojo. El cloro es -1. El potasio sería +1 para que todo dé 0. No está cambiando. Entonces podría escribir acá, no varía. No varía su número de oxidación. Sigue siendo +1. El cloro. El cloro acá es -1 porque el hidrógeno es +1. El cloro es -1. Y acá el cloro, en ambos cloros, los 3 cloros son -1. Tampoco varía. No varía. No varía, ¿se dan cuenta? El cloro no varía sus números de oxidación. Solamente varía el manganeso y el hierro sus números de oxidación. Entonces la respuesta sería 2 y 3, ¿no? Ya podría colocar respuesta 2 y 3. Esa sería entonces nuestra respuesta. Ya está. Bien, chicos. Espero entonces se haya comprendido la clase. Vamos con... No, lo de los agentes todavía no lo vamos a ver esta clase. Eso lo vamos a estudiar todavía la siguiente clase porque vamos a aprender a balancear según las reacciones redox. El día de hoy hemos aprendido a identificar entonces a, a la semireacción de oxidación y a la semireacción de reducción. Así también hemos aprendido a el concepto de agente reductor, agente oxidante. Nos falta todavía poder identificarlo en un proceso en el cual está ocurriendo una reacción química y también nos está faltando balancear la ecuación química. Bien, les voy a encargar estas dos tareitas. Ah, no, pero la 9 ya lo hice, ¿no? Bueno, ya lo hice, se me pasó. Ya, esta de acá. No, estas ya están, las he repetido. Ya las he repetido, esperen, luego estas dos ya las voy a eliminar. A ver, a ver. Bien, no. Sí, no, no tengo todavía eso.
les voy a encargar una pequeña tareita que dice así: determina el número de reacciones de oxidación y de reducción. Determina el número de reacciones de oxidación y de reducción. Y voy a escribir algunas semireacciones. A continuación. No se olviden, por favor, los criterios que han aprendido el día de hoy para saber qué sustancias se oxidan o qué sustancias son de oxidación y qué sustancias pasan por un proceso de reducción. Vamos a escribir algunas sustancias con mi lápiz nada más. A ver, número 1 tenemos el oxígeno -2 pasa a oxígeno molecular. Me dicen qué tipo de semireacción es. Número 2, el ion cloruro se convierte en una molécula de cloro gaseoso. 3, el azufre se convierte en un ion azufre. El azufre molecular se convierte en ion azufre más 6. Ion azufre más 6. El ion férrico se convierte en ion ferroso. Se convierte en ion ferroso. Y finalmente, el N-3 se convierte en nitrógeno molecular. Ya está. Entonces me van a decir el número de semireacciones de oxidación y el número de semireacciones de reducción. ¿Ya? Acá. Ay. Acá es más, ya, más 3. Ya está. Bien, eso me van a indicar entonces el número de semireacciones de oxidación y también el número de semireacciones de reducción. Entonces, chicos, eso les encargaría de tarea, ¿de acuerdo? Bien, nada más, chicos. Espero les vaya bien. Cuídense y nos vemos la próxima clase. Un abrazo.